Profesor, en los últimos tiempos en la Argentina hay discusión en torno a la pobreza. La primera pregunta sería, ¿es tan difícil medir pobreza? Es difícil medir pobreza. Es difícil por la cantidad de decisiones que eso supone. Hay que tomar muchas decisiones acerca de cuáles son los valores de la canasta de alimentos que uno va a considerar desde ese punto de vista, cuáles son los alimentos que componen esa canasta, qué precios voy a considerar de esos alimentos. Todos sabemos que los precios de los alimentos varían, como varía el precio de cualquier bien. Hay distintos precios. Un precio es el que tiene el almacén de barrio y otro precio es el que tiene el supermercado. Entonces, desde ese punto de vista hay una gran variedad, una gran dispersión de precios, y eso hace que como analista yo deba decidir cuáles precios usar, y ahí tenemos el primer inconveniente, porque tenemos que valorar una canasta con la cual comparar el ingreso de las familias para decidir si esa familia está por debajo o por encima de los niveles aceptables de consumo en la sociedad. O sea, desde el punto de partida ya la complejidad se presenta por esa decisión básica de que tomando solamente la variable ingresos. Ahora, si yo sumo otras variables como calidad de vivienda, como educación, como salud, ese problema se multiplica y se amplifica. Es clave contar con ese dato porque focalizar políticas sociales, de desarrollo, ¿cómo hacerlo sin no? Por supuesto, es muy necesario tener una medida oficial de pobreza. De hecho, la Argentina la tuvo antes de 2007, la tuvo siempre desde 1980. Todos los países del mundo cuentan con una medida oficial de pobreza, y otra característica es que esa medida oficial de pobreza no varía demasiado de las mediciones alternativas que hacen centros de investigación, consultoras privadas. O sea, no hay una gran dispersión. En Argentina tuvimos un gran problema que no tenemos que olvidar, que es el problema de la intervención del INDEC en el año 2007, y el problema particular del tema precios, que eso está ligado a otro tipo de problemas que tiene que ver con endeudamiento externo, con bonos, con el mercado financiero, con el mercado bursátil. O sea, estamos en un momento muy complicado. Es decir, si hoy el gobierno decidiera medir pobreza, tendría que pasar por alto lo que pasó con INDEC en 2007, y quizás tendríamos que revisar como país, y los acreedores internacionales, los acreedores externos también nos van a decir cómo, si ustedes están mirando ahora los precios que en su momento dijeron que eran estos y ahora tienen que decir que son diferentes. O sea, estamos en un problema de medición. En este momento tendría que haber alguna decisión gubernamental de decir, bueno, poner un punto de partida y decir, a partir de ahora, creo yo, vamos a comenzar a medir pobreza de esta manera, aclarar cuál es la metodología que se va a utilizar, llamar a alguna discusión pública para que estemos de acuerdo sobre cuáles son las medidas. Los institutos y las universidades están midiendo pobreza y no hay demasiada divergencia entre esas mediciones. Sí hay divergencia entre las mediciones que tenía el gobierno antes del cambio, antes del cambio del índice de precios, pero en este momento quizás podría el gobierno hacer un esfuerzo. Quiero decir con esto, no es sencillo por otros motivos hoy contar con una medida oficial, independientemente de que esa medida oficial tendría que existir. Es decir, que en este momento, creo yo, es un momento para que el Estado vuelva a medir pobreza y hacerlo de una manera consensuada con la población, ¿no? Muchas gracias. Por favor.